Hola, hola, buen día, mi comunidad. Hoy es la primera vez que me animo, desde hace mucho tiempo que lo vengo, muchos tiempo, no, muchos años que lo vengo planeando de hacer algún canal de YouTube, viendo que hay muchísima gente haciéndolo y que no necesariamente uno tiene que ser un profesional o tiene que ser especializado en algo o ser enseñar algo, que siempre podemos enseñar algo aunque por ahí no tengamos una maestría o o destacado en algo, ¿verdad? O sea, todos tenemos igual de todas formas algo siempre para enseñar y para aprender constantemente de las demás personas. Y bueno, hoy después de mucho tiempo que me costó muchísimo decidir, me ayudó muchísimo un video que vi mismo de anoche. Siempre estoy mirando videos y siguiendo a diferentes personas de diferentes temáticas o temas. Este, pero este fue el que me dio el boom de decir, ok, comienzo con esto y vamos a ver qué tal. Sé que las cosas no por ahí no son de un día para otro, que para poder tener seguidores hay que hacer un contenido que atrape al público, dependiendo de lo que guste a las personas y buscan las personas. Trato de hacer un canal que pueda hablar de todo un poco, de cualquier tema. Todavía no he pensado bien el nombre, pero creo que va a ser Conversando con Andrea. Eh, o conversando un poco de todo, de la vida diaria de uno, y bueno, y así surgirían, o sea, nuevos temas cada día, dependiendo de las personas que me sigan, y bueno, y si gusta, y ir trastocando temas por aquí y por allá, dependiendo de los contenidos y los mensajes que me dejan, porque también voy a ir aprendiendo paso a paso con ustedes. Y bueno, he visto que mucha gente monetiza esto. Por ahí al principio no es fácil, pero mucha gente está viviendo de esto. Hay mucha gente también que no lo considera un trabajo y que dicen que vaya a trabajar, que arranque para las 8 horas, como decimos nosotros en mi país. Yo soy de Uruguay. Y bueno, ese tipo de comentarios que uno tiene que, o sea, si bien no dejar que por ahí comentarios nos bajen la autoestima o por ahí nos frene, ¿verdad? Porque la vida es así, la vida es un riesgo y hay que experimentar y probar y ir viendo a dónde se acomoda uno más o menos en esta vida. Y bueno, decidí hacer esto. Voy a comenzar un poquito por lo que es mi vida cotidiana, con un breve explicación, ¿verdad? Porque la verdad me cuesta muchísimo. Sé que tengo que sacarme un poquito el y bueno, hoy aquí estoy en la ciudad de Virginia. Hace muchos años que vivo aquí, hace aproximadamente como 25 años más o menos. Yo era de la ciudad de Manassas y me mudé hace poquito más de 2 años a esta casa. Y bueno, extraño muchísimo Manassas porque yo estaba acostumbrada a mi entorno ahí, que tenía bares, restaurantes para caminar con el perro, o sea, creo que, o sea, al vivir tanto tiempo también, o sea, el vecindario era como que ya más conocido, entonces por ahí uno podía cruzar alguna que otra palabra, porque en este país, lamentablemente, todo el mundo vive en su mundo, ocupado en el trabajo, muchas veces, o sea, tienen más de un trabajo y siempre hay que estar generando para poder subsistir, y sobre todo las personas que tienen niños, se hace un poco difícil, entonces lamentablemente hay que estar ocupado. Generalmente la gente viene prácticamente a dormir a la casa, y al otro día otra vez lo mismo, de lunes a sábado. Por ahí algunos tienen el sábado que se va volando,
a mí ya me tocó, yo traté siempre de trabajar por mi cuenta, por el tema de horarios y flexibilidad, y el dinerito también, porque a veces no es lo mismo por ahí estar, y sobre todo, o sea, personas como yo que no estoy preparada lamentablemente, o sea, en educación. Entonces, bueno, me tocó de todo, limpiar casas, cuidar niños, hasta trabajé en la construcción con hombres, o sea, y aprendí muchas cosas también ahí. Hice de todo, la verdad, o sea, que por ahí capaz que en mi país, que como les repito, soy de Uruguay, capaz que no se me hubiesen ocurrido hacerlas. Si bien vengo de una familia humilde, y pero nunca se me ocurrió, o sea, de repente quizás tener, o sea, como esa entereza que le sale a uno no sé de dónde para hacer ciertas cosas, o sea, que se quitan los miedos pese al idioma, que por ahí, o sea, uno no se expresa bien o no se hace entender o no se entienden. Entonces esa frustración, ¿no?, de uno que en mi caso, por ejemplo, digo, de verdad puse el esmero para poder aprender un inglés más fluido, pero realmente, o sea, no es lo mío. Nunca fui a un especialista a ver si realmente, o sea, tengo problemas de aprendizaje con los idiomas. Pero, o quizás sea porque simplemente, o sea, no es lo mío, no me gusta, pero nunca me quedó ese inglés fluido tampoco. O sea, me fui a una universidad a estudiarlo, a un college, como le dicen acá. Siempre hice cursitos por aquí y por allá, pero me terminaba aburriendo el hello, hi, how are you, y bueno, y aparte soy un desastre pronunciando, como pueden ver. Soy fatal, o sea, de risa realmente. O sea, debería ser un canal con eso, porque la verdad, o sea, se reirían muchísimo, se divertirían conmigo, porque mi inglés es fatal, realmente, o sea, es cómico, al punto de cómico de llegar a llorar, por tal fatalidad. Y bueno, como les contaba, hace días que vengo pensándolo sin pensar, y qué voy a poner, y de qué va a ser los temas, y qué va a pasar mañana. O sea, hay que animarse realmente a estar frente a una cámara, porque si no, creo que nunca uno lo puede hacer. Y bueno, y a implementar y aprender ciertas herramientas para editar, para por ahí poner cositas, mejorar la calidad del video, el sonido. Yo ahora realmente lo estoy haciendo solamente con mi teléfono celular. Ahí, como pueden escuchar, tengo otro celular que es con el que escucho música todos los días. Generalmente escucho radios uruguayas. Si estoy en mi vehículo, escucho radios americanas, obviamente, para estar más o menos al tanto del tránsito y cositas así. Y bueno, también hay días que hago Uber, generalmente, o sea, jueves, viernes, sábado y a veces los domingos, dependiendo de cómo esté, porque también no es algo muy remunerado, y realmente, o sea, se estropean mucho los vehículos, se le hacen muchas millaje, y pese a que mi esposo es mecánico y no gasto en mecánico, solamente en piezas, o que si hay que cambiar algo, si hay que, no sé, cambiar un aceite, poner una rueda, alguna pieza aparte que pueda que se dañe o se desgaste, porque realmente, o sea, se le da una paliza, que pobre, yendo y viniendo. Generalmente siempre, yo hago Uber desde el 2014, antes hacía Uber con personas, o sea, transportaba personas. Mi camioneta lleva 5 personas. Bueno, lleva más de 5 personas, porque muchas veces he tenido mucho más que 5. O sea, en realidad son 5 asientos atrás, más el acompañante de al lado, son 6 y yo 7. Tiene una cantidad de espacio, se guardan los asientos. La verdad que cuando recién adquirí el vehículo, que no lo compré 0 kilómetros, o sea, lo compré usado con poquitas millas y estaba perfecto, lo pagué carísimo con los intereses y demás, pero sí me sirvió. Pero también siento que lo pagué muy caro, muy caro,
porque creo que, bueno, entre financiación y todos los cargos que se ponen por financiamiento y demás, llegué a pagar como $32.000 mi camioneta y en ese tiempo era una locura. Creo que fue en el 2009, 2010 por ahí. No, miento, no fue en el 2010 porque mi camioneta es del 2010. Sí, creo que era, o sea, 2012 por ahí, 2012 por ahí más o menos. Y mi camioneta era el 2010 con poquita milla. Y bueno, me encantó por lo espaciosa, porque se guardaban los asientos y aparte podía, como les dije, hice muchos trabajos aquí, de todo. También hice mudanzas dentro de mi camioneta. Antes de esa camioneta también tenía una furgoneta grande, así como esa. Esta es una Dodge Grand Caravan que viene, o sea, se le guardan los asientos, tiene espacio. Tiene DVDs en 2 filas de asiento, parece un avión adentro. O sea, yo siempre la adoré, la amé y la verdad le agradezco muchísimo. O sea, porque en esa camioneta o furgoneta, como lo quieran llamar, no sé cómo le llaman ustedes en su país, pero, o sea, hice, o sea, dinero, paseé, conocí lugares. O sea, esa camioneta conoce hasta mis secretos. La camioneta es tan espaciosa que he comido en la camioneta, he dormido en la camioneta. No tiene baño, obviamente, ¿no? Tengo que pagar en un reset o en un restaurante para poder ir al baño. Transporté muchísima gente porque antes de hacer Uber, transportaba personas a hospitales, a sus citas médicas, los recogía en su casa y luego los llevaba a las citas médicas y los esperaba y luego los regresaba a su casa. También hice eso, a veces lejos, 2-3 horas de viaje, porque generalmente estas personas las mandan especialistas específicos y a veces no hay cerca. Yo vivo en los alrededores de Washington DC y bueno, se supone que acá en la metrópolis, alrededor de la metrópolis, lo que es Virginia, Maryland, o sea que se le llama triestatal o DMV, de DMV, o sea, se le llama lo triestatal, que es Washington, Maryland y Virginia. No sé por qué la D, pero bueno, es DMV, DMV, V. Y bueno, entonces, en su momento me resirvió, la verdad, o sea, era un trabajo autónomo que tenía que pagar impuestos realmente, o sea, a fin de año, y a veces es difícil deducir cuando uno trabaja por su cuenta, porque es como que no tiene todo muy bien declarado y se necesitan, o sea, formas y demás para poder declarar gastos que yo tenía en mi vehículo, desgaste, bueno, millaje, gasolina, cambios de aceite, cambios de cubierta. A veces por ahí, no sé, lo dejaba parqueado y se me caía una rama y ahí se partía un vidrio, que es más, creo que hasta el día de hoy, de cuando me mudé, una rama se me cayó en la parte del parabrisas y lo quebró, y así lo dejé porque era como que si no es un camión en la ruta que te tira una piedra, es una piedra, por decir una piedrita, un tornillo, lo que sea, que pumba el vidrio y a veces se parten, que los camiones grandes tienen sus para que no pase eso, ¿no? Sus gomas ahí atrás de las ruedas para que no salpique, por decirlo así, escombros, piedras o lo que haya en la ruta, o mismo a veces lo que tiran las cajas de los camiones, por ahí en esos huequitos, por el viento y la velocidad, ¿verdad? Que a veces es inevitable. Uno no se va a poner atrás justo del camión para que le esté tirando piedras, pero a veces pasa que uno se cambia de carril o justo hay una distancia ahí que uno trata de ser prudente, pero bueno, siempre alguna piedrita o alguna rayita le queda. Y bueno, ¿qué más? Bueno, cuando me mudé aquí, me dio muy duro. Fueron muchos cambios en poco tiempo. Yo soy de Tauro y realmente, o sea, siempre me costó los cambios. Y, o sea, lo pienso, lo repienso, lo vuelvo a pensar y
y trato de buscar la opción A, la opción B, la opción C y tirarme por donde más, o sea, yo vea que es seguro, que estoy pisando tierra firme, que estoy firme, que estoy con mis pies sobre la tierra, que no se me vuela la cabeza. Y me costó muchísimo realmente. Todos esos cambios fueron, creo que un proceso casi de 2 años. Bueno, es más, estuve pensando, ahí está el perro que quiere estar adentro porque hace calor. De este lado no tengo aire, porque esto, como pueden ver, es la parte del basement de la casa y yo lo usé de cocina, y de lavandería. Y bueno, de todo acá, para hablar con ustedes. Y ahí el perro, como pueden ver, ahí está atrás de la puerta, porque allá tengo el aire acondicionado automático. Entonces él se aburre y después le da calor y quiere volver a entrar. Pero como les decía, o sea, me costó horrores todos estos cambios cuando en esa casa, era una casa viejita en Manassas, viví toda mi vida, crié a mi hija ahí, viví toda mi vida, viví desde que llegué a Virginia, que cuando emigré, que ahí después voy a hacer otro canal sobre eso. Cuando emigré a este país, el primer estado que fui fue Massachusetts, Leominster, Massachusetts. Ahí hacía mucho frío y realmente, o sea, me tocó duro porque no fue una decisión que yo pensé, digo, me voy a ir a los Estados Unidos. No, surgió así, jamás pensé que me iba a ir de mi país, porque yo decía, no, la gente está loca, ¿cómo se va a ir de su país? O sea, lo que uno no puede hacer en el de uno, menos va a ir a hacer el de otro desconocido y otro idioma, otra cultura. Qué difícil. Y así, de un día para otro, fue como me vine. Primero se vino mi esposo, obviamente, porque si no creo que nunca hubiese salido de mi país. Y fue bien duro porque llegué en invierno, que después voy a hacer otro canal sobre eso. Y bueno, estuvimos poco menos de un año y yo ya me iba a regresar para Uruguay realmente. O sea, en ese tiempito ahí trabajé en fábricas, habían fábricas de plástico, trabajé en la Gillette, donde se hace la Max 3, bueno, todas esas para afeitar los hombres y demás, también las de mujeres, pero yo trabajé generalmente más con los productos de hombres. Trabajábamos en líneas, en cintas, en las factorías, fábricas, como le llamen, así, porque pasa y uno tiene que estar como robot, ¿no? No se le puede acumular la cinta, las cosas que van viniendo, porque cuando quiera acordar tenés todo amontonado ahí, todo el resto obviamente enojado porque esperando por uno, ¿no? Porque eso llega a un final donde se empaca y ya se pone en pallet para ya llevarse para los diferentes distribuidores, ¿verdad? Trabajé en una fábrica de plástico también, donde se hacen los tuppers, donde se hacen los latones, no sé cómo le llaman, las canastas para recoger la ropa, bueno, para guardar cosas de plástico. Creo que por ahí tengo algunos, que los que más hacía yo eran los grandes, estos así. Ya no me acuerdo ni la marca, creo que era Rubelan la marca. Ahí, perdón, o sea, el desorden que mi esposo deja su bota de trabajo ahí porque se las cambia todos los días, pero ahí las deja ahí. Y bueno, entonces, me acuerdo que cuando entré a esa fábrica, ellos le decían que era por temporada, porque obviamente, o sea, no teníamos papel en este país y no podíamos trabajar. Entonces nosotros éramos como que, no sé, nos llamaban así para trabajar y teníamos que ir y trabajar, ¿verdad? Después creo que nos hacían un cheque como a los 15 días después de haber trabajado. O sea, se quedaba una semana adentro o algo así, en esa semana de trabajo no les pagaban a uno. Luego la siguiente, cuando finalizaba, recién ahí, o sea, cuando ya tenías 3 semanas trabajando, recién ahí te pagaban la primera, o sea, como quien dice, la primera semana de trabajo, ¿verdad? Y se descontaban impuestos, sí, obviamente. Lo único que uno, como no tenía documentos para trabajar, o sea, permiso para trabajar, obviamente no
no nos ayudaban, ¿verdad? O sea, se ganaba re poquito. Me acuerdo que bueno, para no soltar el hilo, en la fábrica de plástico la mayoría eran chinos o bueno, asiáticos, no sé, realmente, o sea, porque no hablaba una sola palabra de inglés. Había mucha gente que hablaba español, pero muy poco. Habían puertorriqueños y dominicanos y chinos. Que es más, o sea, para transportarnos, porque obviamente no teníamos vehículo, no teníamos papeles para tener vehículo, mucho menos licencia de conducir, o libreta de conducir, o como le llaman en su país. A duras penas teníamos una ID ahí medio raro, porque no era ni el pasaporte de uno, ni la identificación de uno de nuestro país, era una ID ahí traducido medio raro. Que lo sacábamos en el Centro Comunitario Inmigrante Hispano, ¿verdad? Había puertorriqueños y dominicanos. Los dominicanos fueron muy buena gente, la verdad. O sea, nos ayudaron muchísimo. Fue una comunidad de la que más ayudó, porque no conocíamos a nadie. La cultura de nosotros, o sea, sudamericana, es totalmente diferente. Entonces, claro, era chocante, ¿verdad? Por ejemplo, yo era muy jovencita y flaquita. Y claro, las puertorriqueñas y dominicanas son voluntuosas. Entonces, o sea, me veían a mí trabajar ahí y decían, una niña trabajando, menor de edad. Estos inmigrantes están fatales. Ya ponen a los niños a trabajar. No. Era mayor de edad. Ya tenía mi hija y todo. Pero bueno, cuando entré ahí en esa fábrica de plástico, Rubeland creo que era que lo vende Walmart, y Target y otros más, o sea, otras cadenas comerciales más. La cinta, o sea, en Boston hacía muchísimo frío, mucho más que en Virginia. El invierno parecía mucho más largo, obviamente. Uno se tenía que vestir con ropas abrigadas y encima ponerse, para salir a la calle, un equipo especial. Era un mameluco especial, como anailado, que no me pasaba, y acolchonado, como un acolchado así de grueso, para que no le pasara el frío. Y yo no me aguantaba el frío, o sea, media cuadra. No me lo aguantaba. Bueno, yo fumo y no me aguantaba, o sea, fumarme un cigarro. Y eso que, o sea, yo tengo un vicio de esos que, o sea, he intentado dejar 10.000 veces y no puedo, por el tema de ansiedad, porque me calma, porque prefiero de repente fumarme un cigarro antes de estar tomando medicamentos, y más aún que siempre me dedico a manejar. Entonces preferí siempre un cigarro, pese a que muchas personas, incluida mi familia y mi hija sobre todo, que le molesta por el olor a cigarro, porque daño el medio ambiente, yo qué sé. Pero si vamos a ponernos en esa, o sea, hay tantas cosas que dañan el medio ambiente, que la verdad, o sea, realmente, o mismo las enfermedades, a mucha gente. Yo personalmente tengo amistades que, o sea, que no fuman, no toman, no, o sea, tienen una vida prácticamente de santuaria, y sin embargo, lamentablemente, o sea, las enfermedades a veces tocan la puerta y es inevitable, o sea, pasar por eso. No sé si va por el entorno, la alimentación, o mismo nuestros anticuerpos, la fortaleza de uno, ¿no? O porque si te toca, te toca. Porque si te toca, ni aunque te corras, digo yo. Y bueno, mi familia está fumadora y nunca pasó nada. O sea, generalmente llegan hasta edades bastante avanzadas. No han tenido problemas, o sea, por el cigarrillo de cáncer. Si bien sí, se te tapan arterias y uno junta como el herrumbre, como digo yo, que bueno, es todo eso de la nicotina, ¿verdad? Que se va quedando en nuestras venas, en la sangre, que puede tapar el corazón, arterias importantes, ¿no? Del cerebro mismo. Hay gente que ha tenido una trombosis, un ataque al corazón, por estar fumando tanto. Y yo me fumo una caja de cigarros al día, diario. Una caja, llevan 20 cigarrillos y yo me fumo 20 cigarrillos al día, a veces más, a veces menos, dependiendo de la ansiedad, de lo que hice, porque si estoy ocupada, obviamente se extiende un poco más la costumbre de estar pipí. Entonces, pero sí soy muy ansiosa, entonces es algo que me calma, me baja, me ayuda. Mismo para cuando estoy contenta también, y cuando estoy triste también, y siempre hay una excusa. Si termino de comer, si después del baño, siempre hay una excusa.
siempre hay una excusa. Que esas excusas se las pone uno mismo, más bien muchas veces dice, no, el vicio, o sea, por sangre, ¿no? Y no, es también mental, porque uno se acostumbra a tener esa costumbre, y lo mismo que mi mate, nosotros tomamos mate, es una especie de té que lleva, nosotros le decimos yerba, no es la hierba que ustedes conocen, no tiene nada de malo, al contrario, es buena para el estómago. Yo en mi caso no lo tomo muy saludable porque lo tomo dulce y con café, como pueden ver, ahí tiene café, que me encanta el café de avellanas, y le pongo, o sea, cuando le hago el bordecito, porque nosotros los uruguayos somos diferentes a los argentinos, nuestra yerba es más fina, ¿verdad? La argentina es un poquito más de palitos y flotan los palitos cuando uno se va al mate, y nosotros le hacemos el cordoncito, ¿verdad? Ese es el cordoncito, que es el huequito acá, y amontonamos acá esta parte acá, amontonamos la yerba ahí como una montañita, y ahí es donde le pongo la cucharita de café. No cada vez que tomo, sino cuando lo apronto, ¿verdad? Esto nosotros lo llamamos bombilla, esta está un poco ya dañada porque tiene bastante tiempo. Generalmente a mí me gustan las de alpaca, esta es de lata nomás. Entonces tiene esos agujeritos, orificios, para que no pase, ¿verdad? Lo que es, o sea, la yerba, ¿no? O hierba, como le llaman. Es yerba mate. Y por aquí uno absorbe, ¿verdad? Es una costumbre sudamericana, esa costumbre del mate. Después también puedo hacer otro canal sobre eso. Viene desde el Paraguay primero, o sea, fueron los primeros, y luego se expandió por Sudamérica, pero Uruguay y Argentina son los que solemos, o sea, tenerlo como cultura, hacerlo frecuentemente, en la mañana cuando nos levantamos, en la tarde, en la noche, o sea, siempre hay una excusa. Hay gente que si toma demasiado en la noche no puede dormir. A mí no me pasa. A mí lo que sí me pasa es que yo lo tomo con azúcar. Entonces he intentado dejar el azúcar, pero realmente mi metabolismo ya está acostumbrado, siempre toda mi vida, bueno, toda mi vida no, pero creo que desde los 16, 17 años que consumo el mate. Antes tomaba té, me acuerdo, antes de los 17, o la leche con chocolatada. Pero después empecé a tomar mate, porque todo el mundo suele hacerlo. O sea, uno sale al portón de la casa y el mate, sale a una feria a caminar, el mate. Siempre hay una excusa para el mate. Haga calor, haga frío, nosotros, o sea, no, bueno, como pueden ver, acá el día está caliente, húmedo. Creo que va a llover, quizás en un par de días más adelante o mañana, si no esta noche. Está pesado, y nosotros igual tomamos mates así, no, muéramos de calor. Y bueno, como les seguía contando, en la fábrica esta, en la cinta donde me tocaba a mí, que yo tenía que hacerle los bordes con una trincheta, o sea, sacarle los bordecitos que venían medio calientes y derretidos, y el frío de Boston, que era bajo cero, obviamente adentro de la fábrica no, pero afuera sí, hay electrostática, que se le llama, es una tipo de corriente o chispazo, ¿verdad? Que hasta chispas sacaba yo. Y los chinos se reían, claro, yo no entendía nada, ¿no? Y yo me asustaba porque yo decía, voy a quedar electrocutada. Necesito trabajar, pero voy a quedar electrocutada acá. Y cada vez que lo agarraba, ¡pah, pah!, las chispas me daban corriente en las manos, en los brazos. Bueno, después cuando más o menos empecé a aprender un poquito de cómo funcionaba eso de la electrostática, porque en ese tiempo no se olviden que no estaba el Google, no estaba YouTube, o sea, uno tenía que ahí más o menos arreglársela, a ver de dónde sacaba información y encima el idioma, que no hablaba una palabra en inglés. Y bueno, después me empecé a poner guantes que fueran algo forrados. A veces uno pierde la sensibilidad también, tanto con el frío, con mismo para trabajar, para no cortarse los dedos ni nada, pero empecé a ponerme guantes para que no me diera tanta corriente. A veces me daban la panza y quedaba así, y digo, voy a quedar electrocutada acá. Bueno, y todo el mundo se reía, sobre todo los chinos, porque claro, ellos decían, esta recién vino, y claro, me habían agarrado de chiste, porque
yo no sabía cómo evitarlo, y a veces venían y me daban, no sé, algo en la mano, así, ¡pa!, las chispas, y yo saltaba para arriba y decía, ¿pero qué pasa acá en este país? Decía yo, están todos eléctricos. Y yo decía, no, si yo siempre fui eléctrica, porque la verdad siempre fui re nerviosa. Y digo, pero acá me ganaron, acá largan chispas, la electricidad. Y bueno, y son anécdotas que uno tiene sobre bueno, todo lo que pasa cuando uno emigra y todo lo que uno va conociendo y aprendiendo, ¿verdad? Y bueno, llegó un momento que se ganaba muy poquito realmente. En ese tiempo mi esposo trabajaba 16 horas en la fábrica para poder llegar, o sea, a la renta de un basement, que estábamos metidos en un sótano, que pasaban todos los caños de la casa, o sea, de los desagües, de todo, ¿no? De los baños, de todo. Y bueno, pasaban las cañerías de gas. ¿Qué más pasaba por ahí? La electricidad no, porque acá tienen un sistema que no se ve mucho, pero bueno, ahí estaban algunos paneles y demás. Pero claro, o sea, y nos trancaban con un candado porque fuimos a vivir a un espacio donde nos habían rentado de unas personas que eran portuguesas, ¿verdad? Y obviamente, o sea, uno no lo sabía porque no entendía ni de leyes ni de nada en este país, pero era ilegal rentar, y sobre todo con una niña. Mi hija tenía, en ese tiempo tenía 4 añitos, o sea, era una bebé casi, viviendo en esas condiciones, ¿no? Bueno, fue lo que nos tocó y donde nos brindaron, o sea, un alojamiento. No teníamos carro, no teníamos celular, no teníamos nada. Habíamos venido prácticamente, o sea, mi esposa había vendido su negocio en Uruguay, lo poco que ahí teníamos, en una crisis antes de los 2000, y bueno, nos veíamos que, o sea, nos quedábamos sin nada, y con eso se vino. Después me vine yo, y bueno, nos tocó vivir así, nos trancaban con candado, ¿verdad? Y hasta que el señor o la señora, o sea, se levantaban en la mañana, no nos abrían, a veces nos abrían a las 11 de la mañana. Mi esposo, por ejemplo, o sea, él trataba de trabajar durante la noche y yo durante el día, nos turnábamos así, ¿verdad? Para poder juntar el dinerito y buscar un lugar mejor para vivir, y buscar un carrito, que nos decían que no, porque no teníamos papeles, y que el carrito no podíamos tenerlo porque si no nos iban a agarrar y nos iban a mandar y nos íbamos a quedar sin la plata y sin el carrito y sin nada. Y bueno, yo tenía miedo por mi hija, ¿verdad? Porque yo decía, tiene 4 añitos, imagínate que me agarren en una fábrica de esas y mi hija se queda en ese tiempo. Bueno, nos turnábamos, se quedaba con el padre en este caso, porque todavía no iba a un jardín. Pero de todas formas, o sea, tenía terror todos los días de que pasara eso. Para más, la gente me comentaba y decía así, porque si caminas y que si te ven ahí caminando te pueden agarrar y te llevan. Y yo a veces, cuando preguntaba por una licencia de conducir o para tener un carrito o un celular, a veces nos decían, no pueden porque ustedes no tienen documento. Que era mentira en realidad, porque nosotros vinimos con visa. O sea, eso es un documento, y nos dejaron entrar, o sea, nos echaron una visa. Pagamos un pasaje, pasamos por migración. Que uno después, o sea, haya venido con una intención, que yo nunca vine con la intención de quedarme, fue totalmente lo contrario. Quería irme desde el primer día que puse un pie, desde antes, pero desde el primer día que puse un pie me quería ir, y acá estoy. Todavía, después de casi que llegó a los 30 años. Así es la vida, ¿no? Porque uno tiene el marcado a veces el destino, y como yo digo, si tocan, ni que te corras. Pero bueno, voy a tomar un mate. Así fue bien difícil, bien difícil, sobre todo por mi hija, ¿verdad? Porque a veces estábamos recansados y se ganaba re poquito, la verdad. Y habían días que, por ejemplo, caía mucha nieve, y la nieve hasta la rodilla. Y claro, o sea, se cancelaba el trabajo, nadie podía ir a trabajar, o sea, se paraba todo, no se podía hacer nada, ni comprar una leche. Y nosotros en ese tiempo dependíamos de otras personas que fueran
al mercado para que me pudieran comprar, o sea, la comida para mi hija, porque nosotros como, o sea, éramos grandes, nos aguantábamos a veces con una de esas sopitas instantáneas o con cualquier cosita, unas galletitas, pero mi hija tenía que alimentarla. Entonces, cuando pasaba eso, estábamos 3 días, a veces más, parados, hasta que llegaba alguien y nos ofrecía, mire, voy al mercado, ¿quieren algo? ¿Quiere que los alcance? A veces nos alcanzaban y quedábamos así, porque la persona tenía que hacer otra cosa, y quedábamos ahí, que no sabíamos ni cómo íbamos a regresar a la casa. Bueno, hasta creo que una vez nos perdimos. Y con miedo, ¿verdad? Porque mirábamos para todos lados y decíamos, oh, ahí viene la policía, ahí pasa un carro de policía, nos va a llevar. Y yo trataba, viste, como las gallinas con los pollitos, de poner a mi hija acá, abajo entre mis piernas, y yo decía, o sea, si me llevan, que me lleven con ella. Y claro, daba terror daba. Para hablar por teléfono, era una travesía. Teníamos que caminar a veces cuadras con ese hielo, que uno, o sea, se moría de frío, se te entumecían los dedos al punto de doler hasta no sentirlos, que yo creo que si hacías así el dedo te lo partías. Y claro, uno desconocía porque no venía con esa ropa térmica para esos fríos, uno venía con ropa de abrigo, pero común, de esa de lana, de camperas normales, de esa de guata, y claro, eso no protege de ese frío. Ese frío penetra, es como meterse, no sé, a un freezer bajo cero de esas cámaras frigoríficas para la carne, y era algo así. Entonces, era terrible. Bueno, y con mi hija, como nos turnábamos con mi esposo, porque en ese tiempo no iba al jardín, yo la saqué del jardín en Uruguay, o sea, y ella pobrecita, o sea, estaba metida abajo un Payman. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, yo trabajaba durante el día, pero cuando llegaba la noche yo estaba liquidada, con un sueño tremendo, cansada de estar parada todo el día. Bueno, no quería a veces ni comer, ya estaba así, imagínate que casi desaparecía. Estaba raquítica, ya creo que encorvada de tan flaca. ¿Viste cuando uno adelgaza tanto que se empieza a encorvar así? Bueno, yo creo que estaba hasta así, encima el frío, ¿no? Que uno tiende a encorvarse más. Bueno, y mi hija saltaba en la cama, mamá, estoy aburrida, tengo hambre. Y yo ahí, o sea, entre dormida y cansada, trataba de atenderla. Pero luego, cuando venía el padre, era lo mismo. Porque él trabajaba en la noche y tenía que venir a dormir. Y era ese interín ratito que uno le daba atención a mi hija, y de resto uno estaba liquidado, porque una vez que se dormía, era como que se le había pasado una planadora por encima. Y pobrecita, o sea, yo decía, no, yo no quiero esta vida para mí, para mi hija, no quiero esto. O sea, esto se tiene que terminar. Y claro, uno haciendo el esfuerzo, porque se nos estaba terminando el billetito que habíamos traído, rapidito, porque obviamente aquí es todo gasto, hay que pagar renta, hay que pagar donde quedarse. En ese tiempo no teníamos celular ni nada, entonces podíamos, pero era tan poquito lo que se ganaba, porque creo que entre los dos, bueno, como le digo, mi esposo trabajaba 16 cuando los días que se podían, porque había muchos días que se cancelaban. Entre los dos a veces no llegábamos ni $300. Y el cuarto en ese momento, creo que nos salía, o sea, 350 o algo así cuando recién vinimos. Después nos fue subiendo con el tiempo, ¿no? Hasta mucho más, hasta $500, $700 hemos llegado a pagar un cuarto. Y bueno, era fatal, era terrible. Yo pensaba todos los días, o sea, yo no aguanto más, yo me quiero ir para mi país. O sea, yo era pobre, pero no pasaba tan mal, era feliz. Por lo menos era feliz. No tenía que dejar a mi hija tirada, o sea, estaba cuidada en un jardín, en un daycare. Estaba aprendiendo mientras yo estaba trabajando. Y acá, o sea, estábamos solos, sin familia. Yo dándole la leche, media dormida, y mamá saltaba en la cama, aburrida. O sea, era un descuido, ¿verdad? Era una negligencia, como se dice acá, negligencia. Realmente era una negligencia. Y no sabíamos, o sea, por qué camino pedir ayuda.
dónde, o sea, cómo podíamos hacer para ir mejorando por lo menos la calidad de vida, vivir en un lugar mejor, con un baño, con una cocina, con un patio para mi hija, aunque sea salir 5 minutos, o sea, porque si bien era una casa no podíamos estar afuera porque no permitían rentar. Eso es lo que nos decían, ¿verdad? Después uno cuando va aprendiendo de leyes y de cosas, o sea, no es tan así, porque sí podíamos, aunque sea estar afuera, no sé, en el frente de la casa, yo que sé, que mi hija jugara un ratito, que tuviera contacto con el aire y la naturaleza, no estar abajo de un basement, ¿verdad? Que no era tan así porque podíamos ser visita, o sea, no necesariamente tenía que rentarnos. Pero bueno, así fue la historia en Leominster, Massachusetts, una ciudad muy bonita, muy pintoresca, las casas muy adornaditas, muy lindas, bien estilo americano. La gente también muy amable, sobre todo los americanos venían con sus, cuando recién, o sea, uno no, era nuevo por ahí, ellos hacían sus cakes y nos ofrecían, o sea, yo no entendía ni la jota, la verdad, pero sé que la intención era la bienvenida, ¿verdad? Realmente, o sea, era gente muy buena, pero claro, o sea, uno no hablaba el idioma, no entendía la cultura. Había diferentes culturas porque habían diferentes países, no solamente americanos, en ese lugar. O sea, como les dije, habían muchos dominicanos que fueron los que realmente, o sea, nos sentimos apoyados, que fue sobre todo una persona en especial, que se llama Inés, que fue ella la que nos guió un poquito, ¿no? De cómo era todo acá y cómo, o sea, por dónde ir, dónde podíamos ir abriéndonos caminos y demás. Hasta que no veíamos avance, ¿verdad? Estábamos ya casi al año y yo decía, no, yo me voy para mi país, yo no quiero, o sea, estar en estas condiciones, prefiero, o sea, perderlo todo y no tener nada, pero estar en lo mío, en mi tierra, donde yo conozco, donde me puedo desenvolver con mi hija, donde tengo un doctor, donde tengo una escuela para mi hija. Yo no quiero esto. Y bueno, ya estábamos decidiendo irnos. Me iba a ir yo primero con mi hija y mi esposo se iba a quedar un poquito más para recuperar el dinerito que no habíamos gastado, que era lo único que teníamos. Y bueno, y después también se iba a ir él, ¿verdad? Porque no olviden que cuando vinimos perdimos todo lo que teníamos allá y lo gastamos aquí. Entonces íbamos a regresar, como se dice en mi país, con una mano por detrás y la otra por delante, sin nada, a empezar de cero. Y bueno, cuando estábamos ahí ya decidiendo que nos íbamos, o sea, yo me iba, yo no quería saber más nada. Ahí en una de esas surge de un amigo que nos llama, se llama Guillermo, y surge de que conversan entre ellos, ¿verdad? Y dice, no, loco, no te vayas, veniste para acá, para Virginia, mirá que acá está bueno, que yo te pueda hacer entrar donde trabajo, que acá pueden tener la licencia de conducir o la libreta de conducir, pueden, o sea, podés comprarte un auto, podés manejar con una semana de trabajo, te podés comprar un auto usado. Yo conozco ahí otro uruguayo que renta cuartos en su casa, que ayuda a la gente que anda, a los uruguayos que andan por ahí. Y bueno, lo pensamos, ¿verdad? Porque decíamos, pero ¿y cómo nos vamos a ir sin nada? Otra vez a empezar en otro lado. Y bueno, así fue. Ese va a ser otro video para comentarles, o sea, cómo fue todo ese proceso, ¿verdad? Porque, o sea, no fue de un día para el otro, fue larguísimo, ¿verdad? Y que se me les olvidó contar, en Massachusetts, obviamente que yo extrañaba muchísimo, ¿no? Me sentía sola, o sea, me sentía terrible, decía, estoy sola contra el mundo acá. Y, o sea, con una hija, ¿entendés? Que tenía que ver por ella primero, antes que mí. Y bueno, para hablar por teléfono, no sabíamos hablar por teléfono de esos de moneda, de fichero, que hoy por hoy creo que ni existen. No he visto, sí, vi uno que un día le voy a sacar un video, que todavía existe, pero no sabíamos llamar. En ese tiempo era por Cora, por coin, las monedas de 25 centavos americanas, pero no sabíamos hablar. Y si no, se compraba
una tarjeta internacional que había que ir a un lugar, un negocio latino para poder obtenerla. Me acuerdo que en ese tiempo esa tarjeta valía $5. Creo que se llamaba BOS, B grande W-O-S o doble S, no me acuerdo bien. Se llamaba BOS la tarjeta. Y supuestamente los $5 daban 30 minutos para hablar internacionalmente, pero claro, no sabíamos ni hablar porque no sabíamos que teníamos que dedicar un número de salida local, otro número de entrada antes del número de teléfono. Entonces teníamos que preguntar y volvernos locos, y a veces con el inglés que no entendíamos nada. Y tenemos así por señas, y ¿cómo hago para llamar a mi familia? Y era terrible, o sea, era una frustración tremenda, porque daban ganas de llorar, te juro, o sea, yo soy re fuerte porque no lloraba para nada. Pero daba ganas de llorar, agarrarse los pelos y decir, madre mía, ¿qué hago? Ayúdame, Dios mío, que venga el Chapulín Colorado. Y bueno, teníamos que caminar bastante para encontrar un teléfono y todavía que funcionara, porque eran cabinas que por ahí a veces, o sea, los vandalizaban o se rompían y ahí quedaban. Entonces teníamos que discar todos los numeritos de salida, era un chorro de números. Ahí me salió lo mexicano, pero era una chorrera de números. Y bueno, allá. Hola, ¿me escuchás? No te escucho. No te escucho bien, se corta. ¿Qué decís? Ay, y más todavía se frustraba uno porque decía, ni siquiera puedo hablar por teléfono. Decía, ¿cómo hago para contar lo que me está pasando? Y allá de repente, ¡pumba!, se cortaba. O cortaban del otro lado porque no lo escuchaban, y claro, ellos que van a saber todo lo que uno tiene que hacer por una simple llamada. Y entonces, bueno, allá logramos, aunque sea, hablar 10, 15 minutos. Y ahí el otro esperando, ¿no? Mi esposo atrás mío, porque él también quería hablar con la madre y con su familia. Y contarnos todas sacarnos todo eso que vamos acumulando, toda esa frustración. Porque uno encima, o sea, no se podía expresar bien por el idioma. Y cuando, bueno, en mi caso era re chistoso, porque yo cuando escuchaba a alguien hablando español, o sea, era como que una alegría, una fiesta, yo decía, ¡ay! ¡Bajó un ángel! Porque era tan contenta que me ponía, porque simplemente, y a veces la gente no le gustaba hablar español, y yo decía, ¡ay, no! Yo que tanto lo necesitaba, o sea, soltar todo esto que siento, decía yo, que me entiendan. Y bueno, está también, viste, lo de uno que uno dice, ¿qué hago? Me gasté todo, me vine para este país, no tengo nada, no puedo regresarme sin nada, tengo una hija, ¿dónde voy a ir? ¿A la casa de quién? A ir a molestar a mi familia, a ir a pedir un lugarcito, sin trabajo, porque dejamos todo atrás. Y entonces, o sea, uno piensa y dice, no, tengo que luchar, tengo que aguantar. Y así fue cada día de mi vida, una lucha, porque todos los días me quería ir. Y acá estoy, casi 30 años. Así que, bueno, otro día les hago otro video. Espero que les haya gustado mi historia, que les haya entretenido. Denle like, compártanlo para que yo pueda tener, aunque sea empezar con algunos poquitos de seguidores, porque sé que, o sea, estas cosas no son de un día para el otro, y aprovechar que ya se me fue la vergüenza y eso que uno se frena, bueno. Y ahí en el camino les voy contando cómo me va con esto. Si se para, si se queda ahí. Les agradezco mucho los que me están viendo, los que por ahí no les gusta también, o sea, acepto críticas. Y bueno, me dio mucho gusto haber podido compartir todo esto con ustedes, y espero que a ustedes les haya gustado. Me dan muchos likes, por favor, muchos likes. Así empiezo a tener seguidores. Y voy a tratar de hacer todos los días un contenido diferente. O dentro de los tiempos que pueda.
Bueno, para tratar de mantener el canal, ¿verdad? Porque no sé muy bien todavía cómo funciona todo esto, soy nueva con esto, si bien he oído por acá y por allá, pero tengo que aprender. Y voy a ir aprendiendo con ustedes. Ustedes son los que me van a enseñar. De ustedes voy a aprender. Así que, como les digo, acepto hasta críticas, buenos comentarios, lo que puedo ir cambiando o de los temas que podemos ir hablando, ¿verdad? Muchas gracias, un beso y tengan un feliz día.